Diana Falcón y Fernando Vivas le damos la bienvenida a una edición sabatina de Ampliación de Noticias. Diana, la noticia de hoy es pues lo que sucedió ayer tarde en la noche, ¿no? Todos estábamos esperando cuál sería la decisión del juez Víctor Alcócer sobre un pedido de prisión preventiva que hace el Ministerio Público contra Martín Vizcarra, ¿no? Un personaje que polariza tanto, un personaje que además dirige un partido que se va a lanzar a las elecciones. No con él, porque eso sí queda claro que está inhabilitado para... Se tomó varias horas el doctor Víctor Alcócer para finalmente decidir que rechazaba la prisión preventiva. No quisiera estar en los zapatos de ese juez. Bueno, sí, y además ha dado una serie de restricciones para el expresidente, como por ejemplo no salir del país por 6 meses, no acercarse a embajadas ni tampoco a sedes diplomáticas. Sí. Diana, ¿qué tal si lo conversamos con un penalista muy ducho para analizar y opinar estos casos, que es el doctor Julio Rodríguez, muy conocido de esta casa? Doctor Julio Rodríguez, gracias por atendernos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Diana, don Fernando. Un placer para mí estar con ustedes. Y para nosotros. Julio, díganos, ¿usted qué cree que es lo que determinó el fallo? ¿Que el juez respete el principio de no abusar de las prisiones preventivas? Es decir, ¿no es un juez canero como su colega Richard Concepción Carhuancho? ¿O encontró que no había suficiente sustento en las hipótesis de desarraigo laboral, desarraigo familiar, de posibilidad de fuga que sustentaba el fiscal Germán Juárez Atoche? Mire, don Fernando, yo le comento, yo lo he dicho públicamente, incluso antes de que resuelva, el doctor Víctor Alcócer se ha caracterizado en la Sala Penal Nacional por ser un magistrado absolutamente sosegado, bastante racional, no proclive a decisiones populistas, sino más bien a decisiones ajustadas a derecho. Es un magistrado que además entiende, y eso es importantísimo, la posibilidad que tiene de, pues, sin vulnerar lo que el precepto normativo establece, ser creativo para dar soluciones de acuerdo a las circunstancias del caso. Eso es lo que se le pide a un juez, llegar a ese escenario de que la norma me marca un límite, pero si yo me mantengo dentro de esos límites y puedo dar soluciones que acaben satisfaciendo las necesidades del proceso, eso es lo que se va a hacer. Y creo yo que el doctor Alcócer tiene esas características, ya lo ha evidenciado en varios casos. No es, por lo tanto, un juez canero, es un juez bastante garantista. Obviamente ha dado prisiones preventivas cuando los elementos son clarísimos, pero en el caso de Vizcarra, como él mismo lo ha dicho, elementos de convicción que lo llevan a que sea el presunto autor del delito, creo que el día de hoy no tenemos mayores dudas. Que la pena supere los 5 años, tampoco tenemos dudas. Pero el presupuesto más importante respecto al cual el fiscal flojeó, porque tenía que estar en el nivel de sospecha vehemente, que es la que está justo debajo de la certeza para condenar, respecto al peligro procesal o de fuga o de entorpecimiento, es lo que en el caso de Juárez Atoche no fundamentó con la suficiencia para convencer al juez. Doctor Rodríguez, Diana Falcón le saluda. A ver, claro, es lo que ha decidido el juez con los argumentos que usted acaba de señalar, pero también hemos escuchado a Germán Juárez, el fiscal, que señalaba que, por ejemplo, ¿no?, mostró este video en el que se observaba a Martín Vizcarra cerca de un terminal, dentro de un terminal de Moquegua sin seguridad del Estado. Ha señalado que no hay arraigo laboral claro y también ha mencionado el hecho de que Martín Vizcarra viaje constantemente al interior haciendo proselitismo político con la intención, según él, de que se genere un ambiente de que es un perseguido político y posteriormente pueda buscar un asilo. Estos también podrían ser razones poderosas a tomar en cuenta en el caso de la prisión preventiva que finalmente se terminó desechando. No tienen la suficiencia para poder llevar a un magistrado, desde mi perspectiva, a dar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque recuerde usted que lo que se necesita es un estándar no de una sospecha o una conjetura, que una persona, ¿no?, esté en un terminal terrestre del lugar donde se le ha permitido ir para realizar determinadas labores profesionales, no significa claramente que estemos ante la conclusión de una elevada sospecha de que se está, ¿no es cierto?, próximo a fugar. El arraigo laboral, como yo también lo anticipé, era un arraigo débil, pero a ver, el arraigo se valora en su integridad. Se valora el arraigo laboral, se valora el arraigo familiar, se valora el arraigo domiciliario. Entonces, del cúmulo de todos los arraigos, si la conclusión es que el arraigo tiene la suficiencia,
evidentemente vamos a ir descartando el peligro de fuga, porque recuerden, en ambos casos estamos hablando de una potencialidad que tiene que ser muy alta. Por lo tanto, entendió el magistrado que había arraigo, el laboral débil, porque quien lo contrata es su empresa, de la cual el gerente general es su propio hermano. Sin embargo, entiende pues que en el caso peruano somos muy proclives a tener empresas familiares donde interactúa casi toda la familia. Por lo tanto, no tenía pues un arraigo laboral muy fuerte, pero los otros arraigos lo compensaban, y eso es lo que valoró acertadamente el juez. A ver, proselitismo político, yo lo dije también y es importantísimo. El que hace proselitismo político puede entender que es una labor si el partido le paga, pero si el partido le deja de pagar y hace labor gratuita, la SUNAT establece que se puede girar el recibo de honorarios para acreditar la labor sin que haya monto. De esta manera acredito que estoy trabajando, que no estoy cobrando por mi trabajo, pero que es un trabajo que en principio tendría la potencialidad de ser remunerado. Esas falencias han encontrado desde mi perspectiva que ha hecho que su arraigo laboral sea débil, pero los otros lo han compensado. Sí, doctor Rodríguez, usted dijo que el juez era creativo y ha sido creativo, por ejemplo, me imagino que a eso se refería al dar una de las restricciones que no se acerque a embajadas, ¿no? Claro, porque por ahí está el peligro de fuga, tal como lo sustentaba el pedido del fiscal Juárez Atoche. Pero más bien le pregunto por la otra creatividad que puede ser malsana, que suele ser malsana de muchos colegas suyos cuando... por ejemplo, dicen, un informe pericial nuestro de parte demuestra que las facturas con la que la parte que está acusando quiere demostrar que habría sido coimeado o que tienen que ver con el contexto en el que se le habría coimeado, esas facturas son falsas. Eso suele suceder en un juicio de este tipo, que un informe pericial trata de echarse abajo las pruebas que está actuando el proceso y que han sido largamente trabajadas por el Ministerio Público, ¿o eso presumimos? Mire usted, las partes tienen la posibilidad durante el enjuiciamiento de presentar los cuestionamientos a las pruebas presentadas por la Fiscalía y viceversa. La Fiscalía también puede presentar cuestionamientos a las pruebas de defensa. Las pericias están basadas en virtud a la necesidad de acudir a un experto que además normalmente tiene un registro como perito, y por lo tanto se parte de la premisa de que el perito va a actuar con veracidad. Una pericia que esté basada en hechos que no son reales, que dé conclusiones que sean falaces, el perito se arriesga a cometer un delito. Sin embargo, hay un margen en donde la pericia puede tener una opinión, porque la metodología, el análisis, las variables que utiliza el perito difieren de las que ha utilizado, por ejemplo, la pericia oficial. Ahora, respecto a documentos, que es el cuestionamiento en este caso, ya es básicamente claro que las pericias grafotécnicas pueden determinar de manera casi exacta la falsedad de un documento, ya sea por el contenido o por el continente. Es decir, el documento es falso y no existen documentos medianamente falsos. Si el contenido es falso, el documento es falso. Si el continente es falso, el documento es falso. Entonces, si el perito se ha atrevido a decir que ese documento es falso, tendría que estar indubitablemente seguro de que lo es así, porque se arriesga a que sea objeto de una imputación penal por una falsa declaración pericial en un proceso, ¿no? Doctor Rodríguez, una cosa es este rechazo al impedimento de prisión preventiva y otro, el juicio que está en curso. Y en ese sentido, todavía quedan pendientes una serie de restricciones que ha aplicado el juez Víctor, en este caso en torno a Martín Vizcarra. Ahora, ¿cuánto tiempo podría demorar este juicio? ¿Los 6 meses, tiempo adicional? Víctor Alcócer, el juez. Mire usted, el doctor Alcócer lo que ha valorado es lo que el fiscal temporalmente le había pedido. El fiscal ha argumentado que este enjuiciamiento debería estar rondando los 4 meses para concluir, y por lo tanto señaló que sería prudente hacer por 6 meses una restricción a Vizcarra. El otro Alcócer ha entendido que esa restricción es una restricción necesaria. El plazo es adecuado en virtud a la actualidad en la que se encuentra el enjuiciamiento de Vizcarra. El fiscal ha intentado acelerar el enjuiciamiento pidiendo que haya una sesión más a la semana, por la agenda que hoy día todos conocemos está sobrecargada
En los juzgados esto no es posible. Vuelvo a repetir lo que conversamos alguna vez con ustedes. Con don Fernando lo he conversado más de una vez. Los fiscales se han preocupado desde un primer momento en colocarse la medallita de meter presa a las personas preventivamente y han ido abandonando las acusaciones y los juzgamientos. Bueno, ese es el resultado de ello, ¿no? Cuando uno abandona lo que es más importante, que es llegar a una acusación y sentenciar a la persona, pues los plazos se le están acabando. Por lo tanto, el juez le ha dado ese plazo máximo, la Fiscalía tiene que realizar las labores de presentar todos los elementos que el juicio tiene pendientes a efectos de que de una vez se decida. Mi cálculo aproximado es que este juicio no debería tardar más de 4 meses para emitir sentencia final. Bueno, muchas gracias, doctor Julio Rodríguez, por sus opiniones sobre la declaración de prisión no preventiva para solo restricciones para Martín Vizcarra. Pero igual, Diana, en unos meses podríamos tener en plena campaña electoral, cuando empiece a calentar motores, una decisión final, bueno, en primera instancia, pero sentencia del juez, sobre una posible condena a Martín Vizcarra. Siendo las 8:18, nos vamos a una pausa en Ampliación de Noticias, edición de los sábados, y volvemos después de oír mensajes de nuestros anunciantes.